Hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Hermanitos, estamos ya arrancando un nuevo día, gracias a Dios, una nueva oportunidad que tenemos, hermanos, para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, buscar en oración y también un nuevo día que tenemos para poder congregarnos en nuestra iglesia. En esta mañana yo les quiero compartir una porción de la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18. El tema que les quiero compartir en esta mañana, hermanos, titula Perdonemos siempre, hermanos. Y es que la Biblia, hermanos, nos manda a que debemos nosotros de perdonar a alguien que de repente nos ha fallado, a alguien que de repente nos ha ofendido, a alguien que, como dice la palabra de Dios, ha pecado en contra de nosotros, hermanos. Y lo que la Biblia nos manda, hermanos, es a perdonar. Y es lo que vemos, hermanos, en Mateo 18, del versículo 21 en adelante. Vamos a ver cómo es que Cristo mismo enseña acerca del perdón. En el versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esta es una pregunta muy importante, y es que a veces, hermanos, el mundo lo que nos enseña es que debemos de perdonar a alguien hasta donde nos llegue la paciencia, y una vez que nuestra paciencia se agote, es ahí donde ya nuestro perdón también se acaba. Pero mira lo que Pedro hace en su pregunta. Él dice: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Pedro está diciendo: 7 veces debo de perdonar al hermano que peca contra mí. Y mira la respuesta de Cristo. En el versículo 22 dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces Jesús, hermanos, lo que le está enseñando a Pedro es que lo que él debe hacer es perdonar siempre, hermanos, siempre. Y es que, hermanos, la importancia del perdón en la vida del creyente es algo que debe de perdurar siempre, hermanos. Debemos de entender que perdonar es importante para nosotros, porque no podemos, hermanos, vivir una vida con rencor o resentimiento hacia las personas, sino al contrario, lo mejor que podemos hacer, hermanos, es perdonar. Es perdonar. Nuevamente, el mundo nos enseña que debemos de perdonar hasta donde nos aguante o nos llegue la paciencia, pero Cristo nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de perdonar siempre. Y Él va a usar una parábola, hermanos. Si tú lees del versículo 23 al 35, Cristo va a usar, hermanos, una parábola acerca de dos deudores, y nos va a enseñar, hermanos, cuán importante es el perdonar. En el versículo 23 dice que había, en el versículo 24, perdón, dice que había un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a llamar a sus siervos, y llamó a uno, dice que le debía 10,000 talentos. Y como este no le podía pagar, dice el versículo 25, lo puso, ordenó venderle y junto a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que se le pague la deuda. En el versículo 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces puedes ver aquí, hermanos, en esta primera parte cómo es que Cristo cuenta acerca de dos deudores, y el primer deudor, hermanos, pide perdón al rey, y el rey, hermanos, le perdona la deuda. El rey, hermanos, le dice: ya no me debes absolutamente nada. Este siervo deudor ha sido perdonado de su deuda. Y ahora en el versículo 28, mira lo que dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El 30, miren: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermanos, el hombre perdonado no quiso perdonar a su consiervo que le debía también una cantidad de dinero. Este hombre fue perdonado por el rey, pero él no quiso perdonar. Al contrario, metió a la cárcel a su consiervo hasta que le pague todo lo que le debía. El versículo 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda lo que le debía. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, lo que Cristo está enseñando al final de este pasaje es que así como Él nos perdona, así como este siervo fue perdonado, Él debía de haber perdonado a su consiervo, pero no lo hizo. No lo hizo. Y es lo que nosotros debemos de aprender en nuestra vida, hermanos, que
Dios nos ha perdonado y lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, es perdonar también a las personas que nos fallan. Miren la enorme deuda que Dios nos ha perdonado. Él nos perdonó todos nuestros pecados y es mínimo, hermanos, lo que nosotros debemos de hacer con los demás es perdonarles. Perdonarles también cuando nos fallan, cuando hacen algo en contra de nosotros. Hermanos, es muy importante perdonar. Y lo que el pasaje nos enseña, hermanos, es que si hemos sido perdonados por Dios, entonces nosotros debemos de aprender a perdonar a los demás. Yo te animo, hermano, a que podamos practicar el perdón en nuestra vida diaria. Si nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra misma familia, hermano, nos falla, algún amigo, algún colega en el trabajo nos falla, hermanos, no guardemos rencor, no guardemos resentimiento, perdonemos. Perdonemos, así como nuestro Señor nos perdonó, perdonemos, hermanos, porque Él espera eso de nosotros. Recuerda, los perdonados perdonan, hermanos, y tú y yo necesitamos mostrar eso cada día, porque cada día vamos a tener personas que nos van a fallar, pero lo mejor que podemos mostrar, hermanos, es el perdón. Es el perdón. Recordemos, Dios ya nos ha perdonado de una deuda enorme, de una falta enorme que le hemos hecho en contra de Él. Nosotros debemos de perdonar también, hermanos, a las personas que nos fallan y así, hermanos, arreglar cosas y seguir adelante. Espero que haya sido de bendición, hermanitos, este devocional. Les animo a seguir adelante, no se rindan y recuerden, los perdonados perdonan. Estemos siempre dispuestos a perdonar. Que tengan un excelente día hoy, hermanitos, y nos vemos hoy en nuestra iglesia a las 7 de la noche. Bendiciones.